Bienvenidos oyentes apasionados por la ciencia y la naturaleza a un nuevo episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de la zootecnia y la ecología, dos campos que nos conectan directamente con nuestro entorno y sus habitantes. ¿Listos para explorar descubrimientos científicos y consejos prácticos? Prepárense para un programa lleno de conocimiento y acción. ¡Iniciamos! ¡Fuerza Potros! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos que nos acompañan aquí en Radio Universidad por el 88.1 aquí en Chihuahua. Saludamos a nuestros amigos de Cuauhtémoc por el 105.7 de FM, en Delicias por el 92.1 y en Hidalgo del Parral por el 89.1. También saludamos a nuestros amigos que nos ven por YouTube, Instagram, Facebook y demás redes sociales. Pues le damos la bienvenida a la doctora Ángela Andrea Camargo Sanabria, catedrática e investigadora de la Facultad de Zootecnia y Ecología, y también al doctor Jesús Abraham Fernández Fernández. Buenos días. Buenos días, Andrés. Sean bienvenidos a hoy inicia la segunda temporada de este proyecto de Fuerza Potros. El semestre pasado fue la primera temporada, o sea que hoy inauguran ustedes esta segunda temporada y me da mucho gusto. Excelente. Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, doctora Ángela. Buenos días. Bien, la pregunta obligada. Vamos a empezar aquí con la doctora Ángela. Buenos días. La pregunta obligada. ¿Qué formación tenemos? Gracias por la invitación primero. Yo soy bióloga de formación. Soy colombiana. Estudié ya hace varios años. ¿Dónde? En Bogotá, Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia. Y desde esa época tenía como influencia o inclinación por el estudio de la fauna. Y ahí le seguí. ¿Y la maestría qué? La maestría, la tesis de la licenciatura trabajé con el venado cola blanca, una especie que también vive aquí en México. Y pues tenía mucho interés por seguir trabajando con esa especie. Entonces, por esa época, los países de los cuales yo leía mucha literatura que estaban a nivel latinoamericano, que tenían como mucha investigación, eran Costa Rica y México. Entonces yo quería salir a hacer mi maestría afuera, busqué en México y vine aquí al Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz, un centro público de investigación del CONACYT. Ahí hice mi tesis de maestría, mi trabajo, trabajé en la Mixteca Poblana, también con venado cola blanca, y ya luego para el doctorado pues ya quería como meterme en hipótesis ecológicas más robustas, más fuertes, y después de trabajar un par de años decidí aplicar al doctorado y me presenté a la UNAM. Trabajé en temas de interacciones plantas y mamíferos en la selva lacandona, y ahí estuve trabajando en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, que está en el campus Morelia. Y ya después de eso, pues, resulté acá en Chihuahua. ¿De qué parte de Colombia? Porque Colombia es muy parecido a México en el sentido que tiene lomeríos, tiene sierra, tiene playa, ¿no? Tiene costa. Yo soy de Bogotá y los sistemas que trabajé allá eran más bosques ecotropical. Y trabajé en sabanas, que sería como algo análogo a los pastizales que hay acá, solo que allá son sabanas más inundables, mientras que aquí es más seco la mayor parte del año. Pero son tierras básicamente pues para producción ganadera, ¿no? Que busca conjuntar con otra fauna silvestre, ¿no? Por ejemplo, venados, capibaras, este roedor muy grande y así, en eso está bien. Qué interesante. Doctor Fernández, su formación. Fíjese, Andrés, que yo también soy biólogo. Yo soy mexicano y estudié en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ahí estudié biología. Ahí trabajé con pájaros del estado. Posteriormente me moví a Ciudad de México, en el Instituto de Biología, a la Colección Nacional de Mamíferos, donde hice mi maestría trabajando con roedores de zonas áridas, con ratas canguro. Posteriormente hice mi doctorado en el Museo de Ciencias Naturales en la Universidad Estatal de Luisiana. Una vez que terminé, regresé para México, trabajé durante un año en Tamaulipas, en la Autónoma de Tamaulipas, y eventualmente vine para acá a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la Facultad de Zootecnia y Ecología. ¿Cuántos años tienes aquí en Chihuahua? Aquí en Chihuahua tengo 11, recién cumplí 11 ahora a finales de enero. Yo 7. Hay una cosa que no mencionamos al principio, hay un proyecto de CONACYT, ¿no? Que es cátedras, que es para apoyar a investigadores que vayan que se formen o que sigan con su investigación en alguna universidad. ¿Usted pertenece a eso? Sí, fue un programa del sexenio pasado
Y entonces la idea era que las universidades, instituciones proponían proyectos primero, o sea, sí era una convocatoria bastante, digamos, rigurosa y extensa. Las instituciones proponían proyectos de investigación en el área pues, de su interés, de acuerdo a sus objetivos institucionales. CONACYT luego sacaba resultados respecto a los proyectos ganadores, y esas instituciones cuyo proyecto había sido ganador tenían, digamos, el derecho de proponer una terna de investigadores. Aquí la UASH, el doctor Jesús fue quien propuso ese proyecto en el momento, salió favorecido y luego propone una terna, y entonces digamos que yo compito junto a otros 3 colegas, 3 investigadores, y finalmente CONACYT decide que me comisiona a mí aquí a la UASH. Entonces yo soy, digamos, empleada federal, pero pues con un gran sentido de pertenencia para la universidad. Tiene sentido, ¿no? Los 2 biólogos, los 2 con fauna, o sea, claro que tienen mucho en común. ¿Qué trabajos tienen en común? Fíjese que abundando un poco con lo que decía la doctora Ángela, en su momento efectivamente se generó ese proyecto. Yo ya había tenido contacto con la doctora previamente, pero también hubo otros candidatos, no fue así nada más como una sola persona. La doctora Ángela tuvo que competir con otras 2 personas, otras 2 doctoras también de diferentes instituciones, muy capaces también, pero nosotros pensando tanto en la universidad como en las necesidades de la Facultad de Zootecnia y Ecología, consideramos que la doctora Ángela, dado el área en la que ella trabaja, era un perfecto complemento a nuestra facultad, y además para los estudiantes, hacerles crecer en los aspectos que ella maneja. Claro, sobre todo en la carrera de ecología, ¿no? Que es importante. Correcto. Muchas veces platicamos ahí con los alumnos. La carrera de ecología es la carrera del pasado, del presente y del futuro. De alguna u otra manera, todo se va a relacionar siempre con la ecología. Ya sea de manera social o económica, ¿no? Pero siempre hay una conexión, ¿no? Sí, siempre. Sí, porque una de las preguntas que yo les quería hacer como biólogos, ¿no? Yo soy ecólogo, pero siempre quise irme hacia la biología. Sabemos que la ecología es una rama de la biología, pero es muy específico lo que se trabaja en ecología, ¿no? Hay el manejo de fauna silvestre, que es un tema. Sí, Andrés, fíjese que la facultad, la biología y la ecología son áreas del conocimiento sumamente amplias. Hasta hace algunas décadas todavía había personas que no lo tomaban mucho en consideración, ¿no? Pero actualmente muchos de los problemas que padecemos como sociedad tienen como raíz los desequilibrios en el medio ambiente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es que yo creo que se nos olvida un poco esta profunda conexión que tenemos con la naturaleza, y que en últimas todo lo que usamos prácticamente tiene su origen en los recursos naturales en particular, y en la biodiversidad en general. Entonces, por eso, pues, la carrera, el programa al cual nosotros pertenecemos y colaboramos, pues sí, como tú dices, es una carrera no solo del presente, sino más bien no solo del futuro por los problemas ambientales que vienen, sino del presente, ¿no? Por lo que estamos enfrentando hoy en el día. Necesitamos ser capaces como de compaginar de forma muy técnica, muy adecuada, el conocimiento ecológico básico con digamos, las técnicas, los sistemas de diseño, de control que provee la ingeniería. Entonces, es una amalgama muy apropiada para los desafíos ambientales que enfrentamos hoy en día en nuestro programa. Sí, hay que buscar el equilibrio. Y fíjese que me gustaría completar el comentario de la doctora mencionando que nuestra carrera, Ingeniería en Ecología, es una carrera muy bonita, muy útil, porque no solamente podemos trabajar con fauna silvestre, con flora silvestre, sino también en su manejo, en las dinámicas poblacionales que tienen, pero también podemos trabajar en la industria, por ejemplo, en cuestiones de seguridad industrial, en el gobierno mismo, en el manejo de las áreas naturales protegidas, en todo ese tipo de cuestiones. Entonces hay personas que piensan que ser ecólogo o biólogo significa defender a los perros y a los gatos, que también son importantes, desde luego, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Sí, claro, es más amplio. Comentaba una vez que la ecología no es una especialidad, es una generalidad. Sabemos poquito de cada cosa para después embonar todo y buscar cuál sería nuestra línea de trabajo, nuestra línea de investigación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que cuando uno estudia licenciatura, maestría, doctorado, ya tiene bien específico cuáles son sus líneas. Pero cuando el joven es estudiante, apenas está viendo qué es lo que más le gusta, ¿no? Porque muchos llegan diciendo, ¿sabes qué? Pues que quiero cuidar los bosques, quiero cuidar las plantas,
quiero que la gente contamine menos, que vea su huella hídrica, ¿no? Llegan con un concepto y a veces salen con algo más amplio por esto mismo de la carrera, que es tan dinámica, que nos ayuda a complementar tanto, bueno, todas las ciencias que están en la ecología, ¿no? Uh-huh. Y que la biología, pues, es muy amplia. No sé, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, en la ecología, por ejemplo, si te fijas en niveles de organización biológica, o sea, puedes estudiar desde organismos hasta el paisaje, ¿no? Escalas espaciales súper diferentes. Si estamos hablando de temáticas, o sea, te puedes ir por la ecología funcional, la ecología urbana, la ecología humana, la ecología, una rama mucho más reciente ahora que le llaman ecología global, ecología de la conservación, ecología del comportamiento. O sea, ahí estoy mencionando algunas, pero es muy amplio. Y sobre todo, como decía anteriormente, pues básicamente en el programa no es solo el conocimiento ecológico, digamos, per se, sino tratar de aplicarlo también en la solución pues, de los desafíos ambientales que enfrentamos hoy en día, ¿no? De tener las herramientas para que los estudiantes, los egresados, puedan, sea el profesional encargado, por ejemplo, de proteger un ecosistema, de restaurarlo, incluso de manejarlo con el propósito de aumentar la provisión de servicios ecosistémicos de los cuales nuestra sociedad depende. Incluso el ingeniero en ecología debería ser ese profesional que está casi encaminado a diseñar como nuevos ecosistemas, que es probablemente a lo que nos estemos enfrentando en el futuro, porque hay lugares tan degradados que ya ni siquiera es posible llevar a cabo esfuerzos de restauración porque saldría muy costoso, ¿no? Entonces necesitamos un profesional que tenga el conocimiento para decir, bueno, tal vez aquí ya no se puede volver al bosque que era antes o al pastizal que era antes, pero se puede diseñar un ecosistema que provea algunos servicios, ¿no? Captación de agua o regulación climática o simplemente un esparcimiento, servicios para el entretenimiento, digamos, humano, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza. Entonces mucho hay que hacer. Qué profundo es esto, ¿no? Y estar relacionado con la flora, la fauna, también eso hace que entendamos esto del cambio climático, ¿no? Porque hace muchos años decíamos, no, las aves migran por tal zona, descansan en tal zona, siguen migrando y ahora vemos que migran por otro lado, descansan en otro lado, ahora llegan más abajo o más arriba, dependiendo de la especie. Algunas se quedan aquí, ¿no? Como el periquito argentino. No sé, o sea, son cosas que a veces necesitamos de un profesional así, que pueda juntar todo lo que en la facultad se aporta por parte de los maestros, ¿no? Que tenemos maestros muy bien capacitados ahí en la escuela. ¿Sus líneas de investigación cuáles son? Muy bien, fíjese Andrés, yo principalmente sigo 3 líneas de investigación. La primera tiene que ver, es reciente junto con la doctora, que es ecología de carnívoros medianos y ecología de roedores. La segunda es parasitología, enfocado sobre todo en pulgas y garrapatas de fauna silvestre. Y la tercera es la línea de la conservación biológica. Entonces son esas 3 las principales que manejo. En los grupos, bueno, por ahí tenemos algunos estudios con insectos, con reptiles incluso, pero principalmente es con mamíferos silvestres con lo que yo trabajo. Sí, yo estoy en el área de ecología de comunidades en particular, y dentro de ese tema me interesan en particular las interacciones entre especies, ¿no? Te decía que en el doctorado trabajé interacciones entre plantas y mamíferos, pero aquí gracias a los intereses de los estudiantes, que son muy diversos y que se han acercado a mí para trabajar en sus tesis, he trabajado, por ejemplo, con grupos de descomponedores, insectos, también carroñeros, vertebrados, y aparte de eso, pues también estoy interesada en el tema de la diversidad funcional, la ecología funcional, que podamos, digamos, medir de alguna forma y cuantificar pues los distintos roles que cumplen las especies en los ecosistemas. Esa es, digamos, en términos muy breves, lo que es la ecología funcional, la diversidad funcional. Y bueno, quería hacer alusión a lo que venías platicando, esto de que las especies se mueven y eso, porque justo eso sí, yo estamos en una línea, digamos, más bien en un proyecto de investigación más particular respecto a los patrones de cambio de la diversidad a lo largo de gradientes. Básicamente los gradientes son como una aproximación metodológica muy útil porque nos permiten como reemplazar tiempo por espacio, ¿no? O sea, si yo quisiera ver si este sitio está muy conservado y aquí muy degradado y quiero ver qué va a pasar con la diversidad que habita ahí a medida que pasa el tiempo, pues no tendría 10, 20 o no sé cuántas décadas para estudiar un fenómeno, pero puedo reemplazar eso por espacio, ¿no? Y tener diferentes lugares que varían, por ejemplo, o en el nivel de degradación, en el nivel de urbanización,
en el nivel de manejo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de agroecosistemas. Y entonces la idea es estudiar estos grupos de los cuales habló Jesús, ¿no? Sobre todo mamíferos. Los pequeños mamíferos son un grupo bastante interesante, pero también... ¿Parásitos? Pero también podríamos estudiar, por ejemplo, aves, ¿no? En este momento tengo un estudiante que trabaja en nogaleras con comunidades de aves, entonces poder, digamos, ver cuál es la respuesta de la diversidad de esos gradientes es muy útil para tratar como de predecir qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, en un gradiente altitudinal, en una montaña, hacia donde uno pensaría que se moverían las especies en escenarios de calentamiento global. Sobre todo por competencia de alimento, ¿no? O sea, por competencia, porque a veces puede pasar que, por ejemplo, piensas en interacciones como plantas y su polinizador o su dispersor, y los animales de pronto buscando sitios más fríos en una montaña, pues se mueven hacia arriba, pero la planta pues no se puede mover tan fácil, ¿no? Ella necesita de su polinizador o su dispersor para irse moviendo, entonces se prevé que van a haber como estos desacoples ecológicos, o sea, porque van a ver ahí como que necesito a mi polinizador y no está, o necesito a mi dispersor y no está. Son problemas que se están empezando a detectar. Nosotros aquí, pues hasta donde yo sé, pues en Chihuahua no tenemos ningún estudio en ese sentido, porque necesitamos empezar a tomar datos y seguir investigaciones a más largo plazo. Andrés, a mí me gustaría complementar lo que dijo la doctora, mencionando un poquito de dónde trabajamos. La doctora y yo no somos especialistas en todos los ecosistemas que hay en Chihuahua, lógicamente, pero sí tenemos colaboraciones. Tenemos colaboraciones con investigadores de diferentes universidades nacionales, pero también del extranjero. Por ejemplo, tenemos algunos estudios publicados del eje neovolcánico, que es la zona que está en el centro de México. Tenemos publicaciones de esa zona, también tenemos publicaciones del desierto chihuahuense, también algunos estudios en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua, e incluso en la parte del desierto chihuahuense que corresponde a Texas, a Nuevo México y otros estados de la Unión Americana. Entonces tenemos colaboraciones con diferentes universidades. Eso me parece a mí que le abre las puertas en gran medida a nuestros estudiantes, porque habrá algunas cosas que nosotros tal vez no manejemos aquí al 100%, pero podemos enviar a nuestros estudiantes a que hagan estancias cortas, largas, lo que el proyecto lo requiera, y ellos pueden favorecerse de eso. No solamente aprendiendo, sino ampliando o empezando a formar sus redes de trabajo, sus redes de investigaciones para el futuro. Porque yo creo que la doctora no me dejará mentir. Yo por lo menos ahorita con la gente que colaboro y con la gente que publico, es con personas que yo conocí cuando era estudiante de licenciatura o de maestría, ¿no? Sí. Entonces es muy favorable para nuestros chicos. Sí, ahorita que platicamos de lo de la zona esta desértica y sobre todo que es una zona donde también se produce nogal. Ahorita me llamó la atención lo de las aves en los nogales. ¿Es para control biológico o es para...? Sí, justo por ahí. Ese era el primer interés, el interés principal de Jimena cuando llegó a proponer. Ella es de Flores Magón, que es un municipio nogalero, claro. Y entonces ella tenía esta inquietud, ¿no? De cómo las aves, o sea, que sabemos que algunas aves que son insectívoras, que comen insectos o que comen plagas, podían ser controladoras, ¿no? Entonces, su tesis, claro, en este momento es de licenciatura y estamos describiendo las comunidades y fijándonos en esa parte funcional, pero idealmente, yo no sé si Jimena quiere aventarse a la maestría más adelante, o sea, por ejemplo, hacer experimentos para ver cuál es la contribución de las aves prestando ese servicio ecosistémico que es el control de plagas. Necesitamos esa experimentación para poder medir eso y idealmente pasarnos a otro nivel colaborando con otros colegas para cuantificar económicamente el costo, el valor de ese servicio. Es que ahorita comentaban de los ecosistemas de Chihuahua, es muy grande el estado y hay ecosistemas y hay microecosistemas dentro de esos ecosistemas. Correcto. Y hay que estudiarlos de una u otra forma y somos pocos los que estudiamos y trabajamos. Pues sí, el estado es muy grande. Exacto, entonces necesitamos contribuir ese granito, buscar la solución. Eso de las plantas que se va el polinizador, qué importante es sobre todo para la agricultura. Porque si no hay polinizador, no hay alimento. Uh-huh. Eso es correcto. Fíjese que en algunos países, porque creo que en Japón o en Corea, hicieron un experimento. Intentaron poner a los estudiantes a polinizar, les dieron una escalerita, les dieron su plumero o una cosa similar y los trataron de poner a que polinizaran un campo, creo que de manzana, cera o algo así. No, una cosa imposible. Entonces, obviamente, la conclusión de eso es que tenemos que cuidar a los polinizadores, ¿no? Que son abejas, que son colibríes, que son murciélagos, en fin, muchas otras especies que hacen esa función y que seguramente nosotros ni siquiera lo sabemos.
Por ejemplo, con los estudiantes, fíjese, luego platicamos acerca de las moscas. Vaya tema, ¿no? Pero bueno, platicamos acerca de las moscas y la mayoría de los chicos cree que solamente existe un tipo de mosca, que es la que está en la casa. Los que están un poquito más avanzados, digamos, ya reconocen las moscas estas que les llaman panteoneras, esas metálicas que se acercan a la carne. Sí, y a nosotros, incluso algunos ven a la mosca de la fruta. Pero hasta ahí. Ok, sí. Entonces, cuando uno les dice, ¿saben qué, chicos? Es que esas solamente son 3. Hay miles más de especies de moscas que ni siquiera se acercan a la carne, sino también son polinizadores. Y ellos lo desconocen. Por ejemplo, el cacao es principalmente polinizado por dípteros. Entonces, imagínese un plato de comida, por ejemplo, un mole, que no tuviera chocolate, ¿no? Entonces, el papel importante de los polinizadores. Sí, y sobre todo, ahorita que hablamos de especies, ¿no? Hay especies que son indicadoras ecológicas de algo. Correcto. Por ejemplo, sabemos una especie, puede ser hasta un ave o un insecto, y esa especie nos puede indicar, ese individuo nos puede indicar qué ocurre ecológicamente ahí, ¿no? Sí, hay especies, por ejemplo, ahora se me vino a la mente especies de murciélagos que son son indicadores, digamos, del estado de salud de bosques, ¿no? O de selvas, porque tienen requerimientos de hábitat muy, muy específicos. Entonces, cuando ya el sistema empieza a estar degradado, que uno, digamos, no es visible, no es tan evidente, esas especies desaparecen, digamos, de los inventarios, no se observan, porque son muy sensibles. Las ranitas, ¿no? Son las ranas, los anfibios en general, pues son indicadoras muchas de la calidad del agua, ¿no? Justo porque pues, su piel muy permeable, es muy sensible a los contaminantes o a las variables físico-químicas del agua, ¿no? Entonces ahí hay un par de ejemplos. Y en el caso de el crecimiento poblacional con la fauna, que decimos, no, es que aquí cerca de la ciudad de repente vemos un gato montés, o bueno, sabemos que nosotros estamos metiendo su hábitat, pero ¿qué pasa con estas especies? Bueno, ese es un tema bien interesante y también bien controversial, ¿no? Porque como tú bien dices, nosotros estamos invadiendo el espacio de la fauna y de la flora, pero la mayoría de la persona piensa que es al revés. Entonces dice, mira, ya se nos vino a meter aquí un coyote, ya se nos vino a meter un jabalí. Entonces, bueno, es una consecuencia de que los animales obviamente buscan alimento, buscan agua, o en ocasiones su propia biología les obliga, vamos a llamarle así, a dispersarse, ¿sí? A moverse generalmente los individuos jóvenes. Entonces, en esas circunstancias es que se llevan a cabo estos contactos. Tengo entendido que hay personas en Ecología del Estado que se encargan en ocasiones de atrapar estos animales y reubicarlos. Pero qué interesante sería hacer estudios de cómo se están moviendo cada vez estas poblaciones. Yo no he leído ningún estudio del municipio. Fíjese que hay una rama de la ecología, de la biología que está como arrancando, por lo menos en México, que es lo que le llaman ecología urbana. Entonces, yo pienso, ahorita escuchamos la opinión de la doctora, pero yo pienso que ese es un área que tiene un gran futuro, ¿no? Porque las ciudades están creciendo, la ciudad de Chihuahua está creciendo y eso no va a parar. Entonces es importante que tengamos también gente formada con esa visión, creo. Sí, de acuerdo, porque además, o sea, las cifras nos dicen, ¿no? Para 2050 se prevé que creo que más de la mitad de la población mundial va a vivir en ciudades, ¿no? Al contrario de lo que se venía presentando. Entonces sí necesitamos pues profesionales que sepan cómo entender que pues los sistemas urbanos son como otro ecosistema, ¿no? Ecosistemas urbanos donde hay diversidad, ¿no? Ahí vemos especies que toleran, ¿no? Que nos toleran las construcciones y de hecho se habitúan y hasta les va bien, ¿no? Pero hay otras especies que no. Y también tenemos que reconocer que los espacios verdes, por ejemplo, en las ciudades son necesarios para nuestra salud física, mental, emocional, ¿no? O sea, lo vimos en la pandemia. Cuando estábamos encerrados y no podíamos salir, queríamos ir por lo menos a un parque, a respirar y a ver cosas diferentes. Entonces, esos espacios hay que promoverlos, o sea, pensando en que tal vez no es un problema de ahora, pero más adelante, pues vamos a tener que cuidar, digamos, la salud también mental, ¿no? De todas las personas y esos espacios verdes en donde la gente pueda interactuar con la diversidad de lo que sea, ¿no? De plantitas, de bichitos, es muy necesario también para nosotros, no solo para ellos, sino para nosotros también. Sí, y además, en mi opinión, todavía en Chihuahua, los chihuahuenses deberíamos, bueno, ya me incluyo, deberíamos de estar sentirnos afortunados de que tenemos la oportunidad a veces de ver linces, de ver jabalíes, de ver pumas o venados,
en un entorno urbano, podríamos decir, ¿no? Eso no sucede en Ciudad de México, en Puebla, en Monterrey, ciudades, bueno, en Monterrey sí, creo que los osos, pero en general esas cosas, esas especies, es muy raro de verse. Aprovecho también el foro para recomendar a las personas que no traten de manipular los animales o atraparlos. Mejor llamen a los especialistas y ellos que se encarguen. Y ahorita que comentaba lo de, de la ecología urbana, también algunas otras disciplinas deberían de voltear y ver a la ecología y hacer trabajos multidisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, las construcciones ahorita que son ya verticales, ya tenemos muchos departamentos. Eso también ocasiona que las aves migren o que no vean el edificio, o que antes, caray, yo pasaba por aquí, o cómo le doy la vuelta. O sea, como que tenemos que buscar la manera de equilibrar también las otras profesiones, que volteen a ver también a la ecología, ¿no? Sí, exactamente. Se necesitan construcciones que respeten, ¿no? Que hay otros organismos con los cuales estamos conviviendo. Y en la carrera, por ejemplo, en el programa, hay unas líneas, unos objetivos enfatizados en las ecotecnologías, ¿no? Y también la parte del diseño, digamos, inteligente de las construcciones. Entonces también hay espacio para trabajar en esos temas. Qué interesante. Fíjense, platicábamos al principio que media hora era suficiente, pues ya vimos que no es suficiente, nos podemos quedar aquí platicando más tiempo. Me gustaría que nos pudieran visitar en el programa en otra ocasión y seguir platicando estos temas que están bien interesantes. Algo con lo que quieran cerrar, algún tema en especial o algo que se nos olvidara. No, pues yo enfatizo en hacer el llamado para los chicos de prepas y esos que estén ya pensando en una carrera. Pues el programa de Ingeniería en Ecología, como les hemos mostrado, es muy diverso. O sea, en realidad hay para que te midas en dónde puedes ser bueno tú, si en el campo, si en el laboratorio, si en la oficina, si escribiendo, si trabajando con datos en computador. O sea, es una carrera con mucho potencial para desarrollar una cantidad de habilidades y que, como hemos dicho, es una carrera que está respondiendo a los desafíos ambientales actuales, que es muy, muy, muy necesario. A mí me gustaría respaldar a la doctora Ángela, pero añadiendo que te agradecemos mucho, obviamente, la invitación, pero es evidente que el tiempo no es suficiente y nosotros no estamos haciendo justicia completamente a la carrera, porque solamente estamos hablando de un área en particular, pero hay muchos otros profesores allá en la facultad que hacen investigación, que dan clases y que abordan otros temas, ¿no? Otros temas de la ecología, otros temas de la biología. Entonces, lo mismo, exhortar a la gente joven, a la gente de preparatoria, que consideren entre sus opciones para estudiar profesionalmente la ingeniería en ecología. Son gente joven que necesitamos, obviamente, para los grandes cambios que requiere nuestro estado, México e incluso el mundo. Muchas gracias. No, pues agradezco mucho, doctor Fernández. Doctora Ángela, muchas gracias. Muchas gracias. Y agradecemos al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, al doctor Alfredo Pinedo Álvarez, director de la Facultad de Zootecnia y Ecología, también al maestro Luis Fernán Castañeda Hidalgo, director de la universidad, a Mari Mascorro en los controles técnicos, a César Toquinto y David Rodríguez en la edición de audio y video. Muchas gracias. Fuerza Potros. Y así concluimos este episodio de Fuerza Potros, una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuerda, cada elección que hacemos impacta en el equilibrio de nuestro planeta. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia en zootecnia y ecología. Sigue en sintonía. Aprender investigando es afirmar sabiendo. Fuerza Potros.